Seguimos conversando periodísticamente con la doctora Alma Méndez. Doctora, ¿usted es afiliada a algún partido político? No. De hecho, yo nunca hice militancia política en ningún partido y no estoy afiliada a ningún partido político. Y si tiene que definir sus ideas, ¿se considera una liberal, una conservadora, una progresista, una socialdemócrata, una socialista? ¿Cómo se definiría, digamos, en la forma de pensar que tiene? Y si vamos a hablar ideológicamente, yo me consideraría de centro derecha, pero en una realidad como la nuestra, en una sociedad como la nuestra, con tantas necesidades, yo creo que eso queda más bien en el plano ideológico. Ahora, nosotros como sociedad, por nuestra realidad, no podemos sustraernos al humanismo, por eso la presencia de los sectores sociales están plenamente justificados. Por eso te voy a tutear. Sí, claro. Teóricamente yo me podría ubicar en ese sector, pero en Paraguay yo creo que nosotros no podemos hablar así de derecha ni nada, sino que tenemos que ser conscientes de la realidad de nuestros conciudadanos. ¿Y usted sabe por qué siempre la ubican como candidata, siempre digo en estos últimos tiempos, como candidata de los políticos o de algunos políticos? Y Guillermo, te puedo hacer una especulación. Como yo soy una persona netamente técnica y si ustedes ven mis antecedentes se van a dar cuenta de eso ya desde la época de la facultad. Y como que está instalada en nuestra sociedad de que uno no llega, sino llega de la mano de alguien. Como no tienen a quién pegarme, porque yo no vengo de ningún partido, es que yo creo que me van pasando de, como se dice comúnmente, de padrino en padrino, porque como dijiste antes, primero me asociaron al sector del expresidente Cartes, después dijeron, me acuerdo perfectamente en un programa de televisión de otro canal, dijeron que yo era la candidata del presidente de la República. Ahora me están vinculando con el vicepresidente de la República. Yo no sé después con quién me van a vincular. Pero creo que es justamente el hecho de que yo haya tenido siempre un perfil muy bajo, no tenga ningún partido político, no haya tenido una actividad partidaria y quieren ver un poco de dónde es lo que yo vengo. Yo lo único que puedo decir es que no me crean a mí, no crean lo que yo diga. Vean mis antecedentes, vean mi trayectoria y bueno, y ahí saquen sus conclusiones. Ahora con el vicepresidente Velázquez usted habla, la llama, él... No, yo lo conozco. Claro, conocerlo sí. Sí, no, yo no hablo con el vicepresidente. No, digo porque con tantas especulaciones, sí, no. Ningún político la llamó a decirle te vamos a apoyar, estamos detrás de tu candidatura. No, porque yo creo que justamente la coyuntura política que se está viviendo es muy compleja. Y si bien es cierto, porque ya entramos en la fase política del concurso, de hecho yo ya he hablado con senadores, con senadoras de distintos sectores, ¿verdad? Nadie me ha dicho a mí, te voy a apoyar así concretamente. Y yo también entiendo, ¿verdad? Porque creo que ellos estarán evaluando, ¿verdad? Lo único que sí que yo puedo decir es, como le digo, eso, yo no vengo pegada a ningún sector político. Yendo al tema ya corte. Perdón. Pero sí quiero aclarar, Guillermo, lo siguiente. Es un cargo político y es una elección de segunda etapa política, de política de Estado. Es que en Estados Unidos el presidente designa a los ministros de corte, pero ¿cuál es la diferencia? Son designados y se olvidan de esa relación, de ese vínculo. Tanto así que hay jueces de la corte que han fallado contra Donald Trump. Así mismo. Son designados por Trump y fueron... Entonces, o en la época de Clinton, claro, con el problema que aquí tuvo. Tiene que ver con la valentía, la independencia, la dignidad que tiene un magistrado o un ministro en este caso para no torcer el espinazo ante un político. Porque, claro, el proceso de selección es ese, ¿verdad? Marca un acuerdo entre los senadores y el presidente. Lo que pasa también, Guillermo, nosotros, por lo menos en tribunales, como en todos los sectores, me imagino, del trabajo, nosotros somos personas conocidas y en el ámbito del foro nos conocemos todos. Nosotros le conocemos a los abogados nos conocen a nosotros, ellos saben qué juez es hablable, qué juez no es hablable. Entonces, esa es la ventaja que tenemos en nuestro medio. O sea, basta con preguntar y basta con... Y los políticos también, a la hora de elegir, tienen que ver esa trayectoria, tienen que ver ese comportamiento y ahí sacar sus conclusiones, ¿verdad? Saben. Yo creo que saben y manejan esa información también, dependiendo de sus intereses.
En la Corte, doctora, hemos tenido el caso de un intento de reelección con la famosa enmienda constitucional. Sí. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Es viable una enmienda para insertar la figura de la reelección o tiene que ser una reforma de la Constitución? Si bien yo entiendo que hay connotados juristas que defendieron la enmienda, yo entiendo que es vía reforma. Necesariamente tiene que ser una reforma. Para mí es muy claro, reforma. Reforma. ¿Cómo reducir la morosidad judicial? Porque ese es el otro gran reclamo que hay en tribunales siempre. Bueno, desde que me presenté a estos concursos ya el año pasado vengo diciendo que la mora es la consecuencia de una serie de problemas estructurales y sistémicos. Si yo no ataco esos problemas estructurales y sistémicos y lo único que le digo a los jueces es hagan resoluciones, hagan resoluciones, hagan resoluciones, sin atacar esos problemas, no vamos a reducir, no hablo luego de terminar con la morosidad porque es un poco difícil, pero no vamos a reducir si no atacamos a través de una reorganización y reingeniería institucional, administrativa y jurisdiccional, que respondan a políticas bien planificadas de gestión. Si no tenemos sistemas efectivos de control, tenemos en la actualidad distintos sistemas de control, Oficina de Queja y Denuncia, Auditoría, Consejo de Superintendencia, Tribunal de Ética, pero lo que tenemos que tratar es de que esos controles sean efectivos, que no se superpongan en determinadas áreas y que no haya otras áreas que quedan sin control. Y acá quiero dar un ejemplo concreto, las famosas auditorías. Yo que 10 años, mis 10 primeros años estuve en la parte privada, yo entiendo que la auditoría es un elemento de ayuda para detectar justamente las falencias, para erradicar la falencia y conseguir el resultado que se busca. Sin embargo, esas auditorías tienen que ser auditorías con el perfil de la institución a la que se está auditando. Es decir, los auditores tienen que saber más de la gestión de despacho, no del derecho mismo, porque eso es del juez, no, de la gestión del despacho que los propios auditados. Entonces, tienen que haber auditorías efectivas. Ahora, en este momento, yo entiendo que nuestras auditorías vamos mejorando, pero nos están dando un diagnóstico real de nuestra situación. Y hasta que nosotros no nos sinceremos y nosotros los jueces no busquemos el exitismo de cero expedientes, porque eso no es lo que vive la ciudadanía, pero los informes es expediente cero, entonces estamos mintiendo. Y además que yo puedo estar expediente cero ahora, a los 10 minutos me viene un sorteo con 20 expedientes y yo dejé de tener expediente cero. Entonces es sistemas de control efectivos, carrera del funcionario judicial. Nosotros prestamos servicios. Entonces nuestro fuerte, o lo que debería ser nuestro elemento, por llamarlo de alguna forma, son precisamente el factor humano idóneo al entrar, reglas claras para el ingreso al funcionariado público, para el ascenso y promoción y también para la salida. La salida, exacto. No estamos teniendo reglas claras a ese respecto. Entonces es proponer, de hecho hay un paquete de leyes que tenemos que impulsar, de la ley de la carrera del funcionario judicial. La instalación y la utilización, porque ya tenemos en este momento los medios alternativos de resolución de conflictos, mediación, conciliación, arbitraje. No utilizamos esas herramientas, que son herramientas no traumáticas de solución. Y tenemos muchos conflictos en donde las partes pueden ellos ser los gestores de la solución y dejar para el Poder Judicial, para el Poder Jurisdiccional, solamente aquellos casos que realmente no son negociables y que se necesita de un juez. Pero nosotros no tenemos, los propios operadores del derecho no estamos convencidos, parecería ser, de esas herramientas, que lo único que tenemos que hacer es aplicar. Por eso yo insto, tenemos protocolos creados a nivel de Iberoamérica, en grupos liderados por Paraguay, de protocolos de aplicación efectiva de estos medios alternativos de resolución de conflictos. En otros países, estos medios alternativos ya se educa en las escuelas. Nuestras universidades de derecho nos preparan para litigar, no nos preparan para componer, siendo que nosotros mismos como sociedad tenemos que proponer, debatir y consensuar. Sí, y a veces es mucho más sencillo
llegar a algún tipo de acuerdo antes que ir al conflicto. Muchas veces si uno ve el expediente y si uno se convierte en facilitador de la solución del conflicto, uno le dice a las partes, pero acá ustedes realmente en lo que difieren es en este punto. Pónganse de acuerdo en este puntito y ya está. Pero eso hay que facilitar porque ellos vienen con la carga emocional del conflicto, que no tiene el jugador. Y finalmente, hay muchos temas, pero un tema que para mí es importante porque es del momento tiene que ver con las cárceles. Hoy, 3 de cada 4 presos en nuestras cárceles no tienen una condena. ¿Qué es? Es un abuso de la prisión preventiva, un abuso, digo, en muchos casos. Hay cambios de fondo que hacer. Porque el crimen organizado se está apoderando también de las cárceles con estos grupos brasileños que se posicionaron a través de sus miembros allí. Esa es una bomba, doctora, que hay que desactivarla rápidamente. Así mismo. En primer lugar, entiendo yo que así como se está manejando legalmente en este momento la prisión preventiva, es un manejo inconstitucional. Porque la prisión preventiva en nuestra Constitución es excepcional. Se busca que la persona que está acusada de un hecho punible litigue en libertad, no en prisión. Resulta que ahora la mayoría está litigando en prisión, en cárceles en donde no están separados los presos con condena de los presos con prisión preventiva. Entonces, lo que tenemos que hacer es, yo creo que ya se habló mucho de esto, pero es una solución interinstitucional y de los poderes del Estado. El Ejecutivo, política carcelaria, Ministerio de Justicia. Poder Judicial, política de ejecución y acompañamiento de la ejecución de las penas en las cárceles. Y el Legislativo, justamente, volviendo, que es lo que se está buscando ahora en el Parlamento, volviendo al espíritu originario de nuestro código, que es el artículo 245, litigar que la persona que está acusada de un hecho punible litigue en libertad, salvo y se deja en manos del juez de que haya peligrosidad peligro de fuga. Y peligro de fuga. Exacto. ¿Verdad? Si nosotros volvemos a eso y utilizamos los sistemas de control electrónico, pulseras, tobilleras, que también hay que tener en cuenta allí, que es una cuestión de presupuesto. O sea, ese es el tema, siempre uno por pregunta, eso los tres ¿qué poderes, pasa con las tobilleras? ¿No? Es un tema de plata. Los tres poderes, por eso estamos involucrados en esto. Y en cuanto a este problema del crimen organizado, tenemos que tener, yo los llamo este tipo de crímenes, terrorismo social. Porque, ¿qué es lo que buscan estos grupos criminales? Buscan, y voy a decir así domésticamente, salirse con la suya, cometiendo crímenes para quedarse acá. Nosotros eso tenemos que desalentar. Por eso entiendo que acuerdos bilaterales, por ejemplo, con el Brasil, en donde nosotros no cedamos jurisdicción, pero sí hacer un acuerdo en donde, por ejemplo, delitos cometidos acá sean procesados allá, pero porque allá tengan, por ejemplo, mayor pena. O sea, sin descuidar nuestra jurisdicción y soberanía jurídica y jurisdiccional. Pero yo creo que a través de estos acuerdos bilaterales obligacionales podemos darle una solución porque ahora estamos infestando con esos elementos. Doctora, quedan muchos temas. A lo mejor te tenemos ya en la próxima como ministra de Corte hablando de esos temas que quedan pendientes. Un placer haber estado contigo y con la audiencia. Y bueno, cuando gusten y si está en mis manos poder ayudar, con mucho gusto. Gracias por estar. Gracias. La doctora Alma Méndez, candidata a ministra de la Corte Suprema de Justicia, conversando periodísticamente. Enseguida hablamos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. ¿De qué hablamos cuando hablamos del Mecanismo Nacional? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de operatividad tiene? Para el ciudadano, ¿funciona el sistema carcelario? Hay muchas preguntas que surgen después del protagonismo que ha tenido en los últimos días. Ya venimos con su comisionado Dante Leguizamón, enseguida.